Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto módulo de optimización biológica para entornos de trabajo, que integra SP32, Arduino Uno y base de datos. El equipo está conformado por mi compañero Juan Esteban Baquio. y mi persona, Santiago Campo Castillo. El día de hoy hablaremos sobre la funcionalidad y las especificaciones de nuestro proyecto. Primeramente empezamos con la funcionalidad de nuestro proyecto. Nuestro proyecto, tal como lo dice su nombre, tiene como objetivo modificar y optimizar el entorno de trabajo de las personas. Entonces tenemos lo que serían tres actuadores y tres funcionalidades. Primero, mide y optimiza la luz en el entorno. Esto mediante una luz LED, y optimiza también la calidad del aire mediante el ventilador. También tenemos otra funcionalidad que es en la pantalla nos muestra lo que es el método Pomodoro: 25 minutos de trabajo, de enfoque, y 5 minutos de descanso en el que el usuario se tiene que parar o hacer alguna actividad. A continuación hablaré sobre los componentes que usamos para el proyecto. Integramos, pues como había hablado anteriormente, un Arduino Uno y una SP32. Manejamos tres sensores y tres actuadores. Los tres sensores que utilizamos en el módulo fue el sensor de CO2, el módulo CO2, el ultrasónico y usamos el EDR. El ultrasónico para medir la distancia y la presencia de la persona cuando esté en el escritorio o en su entorno de trabajo o estudio. El EDR para medir la luminosidad de la habitación, el entorno en el que encuentre. Y el CO2 para que esté mandando datos de cuánto el nivel de gas hay en el entorno. Aparte de eso, manejamos tres actuadores, que el principal, tenemos el ventilador, que está conectado y sincronizado para cuando el nivel de CO2 aumente, el ventilador se encienda. También manejamos la pantalla, el módulo de pantalla que tenemos al frente para que vaya mostrando los datos y vaya mostrando el tiempo de trabajo y descanso que vaya a tener la persona en su entorno. Aparte, por último, manejamos una luz LED, que es para que esté regulando la luz de la habitación dependiendo de los datos que mande el EDR. También tenemos en cuenta que manejamos como fuente un cable adaptador de 12 voltios, y para la SP manejamos 5 voltios, una fuente de 5 voltios, pero como no teníamos ninguna a la disposición, estamos manejando el computador para mandarle 5 voltios a la SP. Bueno, entonces aquí empezamos con la pequeña demostración en donde vamos a mirar la funcionalidad. Primeramente tenemos el LR con la luz LED, donde se supone que si este detecta la luz y si la luz es alta debería apagar el LED, y si la luz es baja debería encenderlo. Actualmente la luz de la habitación es bastante bajita, entonces está encendido el LED, pero si lo alumbramos debería apagarse, y como vemos, efectivamente la luz LED se apaga y se enciende, y se vuelve y se enciende. También tenemos lo que vendría siendo el módulo de gas con el ventilador. Entonces, cuando aumentamos el nivel de CO2 en el aire, el ventilador se enciende, permitiendo que fluya el aire y mejorando la calidad en el ambiente. Por último, tenemos lo que es el método Pomodoro, el último actuador en la pantalla. En este básicamente alterna cada 10 segundos entre los datos que se está leyendo y el tiempo restante del Pomodoro. Una vez se completan los 25 minutos, sigue un lapso de 5 minutos de descanso, en donde el usuario se tiene que parar a hacer algún tipo de actividad física. Bueno, entonces empezamos con la explicación del código. Tenemos primeramente el código Arduino, en donde básicamente estamos definiendo, lo primero que hacemos es importar las librerías y que vamos a utilizar. Aquí utilizamos un software serial para la conexión entre
el Arduino y la CP y otras librerías. Esta vendría siendo para la pantalla OLED. Y seguimos con lo que serían las definiciones de las constantes, refiriéndolas a cada una a un pin de los sensores que estamos leyendo. Entonces aquí tenemos el pin del ultrasónico, el pin del gas y los de relé, que después tenemos una configuración de lo que vendría siendo el conteo de la pantalla para que alterne cada 10 segundos. Tenemos la configuración de los pines para inicializar el proceso de lectura y para el proceso de lectura y la conexión con la CP. Después tenemos las respectivas lecturas de los sensores y unas condiciones en donde, como podemos ver, si la luz del LDR nos muestra que es menos de 200, se activa la luz LED, y en el gas, si es mayor a 60, se activa el ventilador y funciona perfectamente como ya lo demostramos. Después tenemos la lógica Pomodoro, en donde hace el conteo y determina si estamos en modo descanso o modo trabajo. Tenemos la alternancia entre pantallas, la alternancia entre lo que vendría siendo los datos y el tiempo restante del Pomodoro. Aquí teníamos los serial print para enviar los datos de lo que es el Arduino a la SP32. Y por último, ya el renderizado de la pantalla, que vendría siendo la configuración de la pantalla OLED para que muestre los valores correctamente. Entonces aquí ya tenemos lo que sigue, el código de la conexión de Python a la base de datos. Sí, entonces lo primero que tenemos es la importación de las librerías que vamos a utilizar. Después tenemos la configuración para conectar el Python o el notebook a la base de datos. Entonces tenemos nuestro usuario, nuestra contraseña y el engine create para crear la conexión con SQL. Después tenemos la creación de las tablas, donde utilizamos la base de datos monitoreo Pomodoro llamada y creamos las tablas, donde tenemos una primera tabla de inicio de sesión y una segunda tabla que registra los datos en nuestra base de datos. Después vendríamos configurando lo que sería la conexión entre la CP y el notebook, o sea, el Jupyter. Entonces aquí tenemos el bucle de recepción, tenemos los datos, en donde insertamos los datos a la base de datos y ya un par de mensajes por si algún proceso sale mal. Aquí podemos ver cómo el módulo está enviando datos. Entonces tenemos gas, luz y distancia. Y aquí en la base de datos también podemos observar que tenemos que estar recibiendo los respectivos datos. Entonces aquí tenemos la fecha y hora de cuando recibió el dato y luz y distancia y gas. ¿Listo? Aquí finalizamos la sustentación de nuestro módulo de optimización lógica para entornos de trabajo. Bueno, entonces, en conclusión, logramos los objetivos generales y específicos en este proyecto, los cuales se referían a lograr una completa aplicación de los tres sensores y de los tres actuadores, siendo estos los tres sensores, el de gas, el ultrasónico y el de luz, y los tres actuadores, la pantalla, la luz LED y el ventilador. También logramos una conexión exitosa entre el Arduino, la CP y la base de datos mediante Wi-Fi. Muchas gracias y hasta Muchas aquí gracias. sería toda nuestra sustentación.